Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com/blog y en la revista Patrones Mujer número 1. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso o le hemos calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la falda. Doblamos el tejido por la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a colocar encima la pieza del patrón de la falda. En este caso, como veis, la pieza la tengo entera y la estoy cortando con tejido doble. En el interior de la revista, para que no ocupe tantos sitios, se ha metido la mitad de esta pieza. Tendrías que cortarla en el doblez del tejido, ¿vale? Os faltaría la otra mitad. Son piezas muy grandes y no caben en el interior, hay que partirlas, ¿vale? Pero yo para cortarla, para que me resulte más fácil, las tengo enteras. Este sería la pieza de volante, que le vamos a cortar ahora 2 veces, pero esta pieza llevaría 3 piezas, esta falda. Sujetamos todas las piezas de patrón con alfileres y vamos a recortar alrededor, al filo del patrón. Están marcadas también la dirección de las tablas. Marca los piquetes de la altura de los bolsillos. Marcaos bien también todo lo que son los piquetes para las tablas. Ese sería el volante que lleva abajo. Y de esta pieza son 3. Tenéis que tener también cuidado si lo hacéis de rayas, como la que tenemos al inicio, la que hemos puesto en la revista. Depende de la dirección que tenga la raya, si va al hilo al contra, y como queráis cortarla, pues también os tenéis que colocar así las piezas. En este caso, como yo lo estoy haciendo también en tejido estampado, las estoy colocando al hilo normal. Esta sería la cinturilla, que la cortaríamos en tejido sencillo. Antes de quitar la pieza de patrón, damos también los piquetes y aplomos. Y de esta pieza de la cintura también cortaríamos una entretela. Ahora vamos a continuar cortando los bolsillos. Doblamos el tejido con el derecho hacia el interior del ancho de la pieza que vamos a cortar. Como es un tejido finito, le hemos cortado de las 4 piezas que lleva de fondo de bolsillo de género. Si hacéis de un tejido un poquito más grueso, pues podéis poner también una de estas piezas de forro. Me coloco el primer bolsillo, el fondo de bolsillo, y un poco más abajo me coloco el otro fondo. Sujetamos bien con alfileres y recortamos ahora alrededor, al filo del patrón. Damos también los piquetes para colocarlo luego en el costado de la falda. Voy a cortar ahora el forro. Para cortaros el forro tenéis que descontar el bajo de la falda de género. Le cortáis el bajo de la talla que estéis haciendo. Igual en tejido doble vamos a cortar 2 piezas de la falda. En este caso, igual que con el género, tengo la pieza entera,
pero en la revista estaría partida. Tendrías que colocar esta pieza en el doblez de la tela. Le damos igual piquetes a toda la parte de arriba de la cintura. Y ahora ya vamos a coser. Esta sería nuestra falda, las piezas que tiene la falda de género y forro, los fondos de bolsillo, la cinturilla que le he pegado a la entretela y la cremallera que nos haría falta. Este es el forro y vamos a comenzar uniendo los costados del forro. Cerraremos un costado y luego el otro costado. En el lado izquierdo tenemos que dejar el hueco libre para la cremallera. Fijaros un poco en el montaje de los tablones. Hacemos coincidir los piquetes y los vamos doblando. Van todos hacia un mismo lado. Vale, sería un lado de la falda, el delantero o la espalda, es la misma pieza. Y ahora montaría el otro lado. Fijaros bien de montarlos bien para que luego la cintura os coincida. Vamos a cerrar el costado del forro, empezamos por la parte de abajo del bajo. Y cosemos hasta la parte de arriba de la cintura. Este sería un lado de la falda. En la parte de arriba de la cintura voy a coser los tablones que lleva, que serían 4 en el delantero y 4 en la espalda. Voy haciendo coincidir los piquetes y los voy doblando hacia el lado derecho del costado. Este sería un lado de la falda. Y ahora voy a montar los otros tablones en el otro lado de la falda. Lleva los mismos tablones que en el género. Ahora voy a cerrar el otro costado. Igual empezando desde el bajo a 1 centímetro voy a coser hasta el piquete de la cremallera. Este lado lo dejaría abierto para luego rematarla con la cremallera. Remallo las costuras, ¿vale? Y ahora ya le hago un bajo para rematar el forro de 1 y 1. Lo vamos remetiendo con los dedos y al mismo tiempo le vamos pasando un punto a la máquina. Le planchamos y le dejamos ya terminado para colocarle la falda. Ahora vamos a hacer la falda de género. Me coloco el bolsillo, ¿veis? Este es el fondo de bolsillo y le vamos a colocar en la cadera, en el costado de la falda. Colocando en la parte de arriba de la cintura también, que
llega a la parte de arriba, le vamos a coser de piquete a piquete. Vale, una vez que hemos cosido tanto en el delantero como en la espalda los fondos de bolsillo, luego cerraremos el costado empezando por el fondo. Coseríamos el fondo alrededor y continuaríamos con el costado, como veis en el vídeo. Eso lo hacemos igual con el otro fondo de bolsillo igual. Vamos a coserlo, empezamos a coser desde el piquete que está marcado y a 1 centímetro de costura cosemos el fondo al costado de la falda hasta el otro piquete. En el otro fondo hacemos lo mismo, en el otro lado de la falda igual. Empezamos por la parte de abajo y cosemos de piquete a piquete el fondo de bolsillo. Le damos unos piquetes justo donde hemos empezado y donde hemos terminado, en ambos bolsillos. Así nos quedaría, ¿veis? Ya tenemos nuestros bolsillos cosidos en el costado con un pespunte. Y ahora para cerrar la falda lo coseríamos también al mismo tiempo. Cerramos la falda y cerramos el fondo de bolsillo. Lo estoy colocando con alfileres para que lo veáis bien. Cerraríamos el fondo y después cerraríamos el costado. Así lo haríamos en el lado derecho de la falda. Y en el lado izquierdo, que es donde va la cremallera, lo montaríamos de otra manera. Remataríamos un lado solamente con el fondo de bolsillo y luego coseríamos para rematar el fondo por separado, como veis en el vídeo. No lo coseríamos a las faldas, lo cosemos después. Una vez que le hemos dado la vuelta y le hemos rematado, lo sujetamos así como lo veis en el vídeo. Para dejar suelto un lado para poder poner la cremallera. Voy a cerrar el bolsillo alrededor. Vamos cosiéndolo, adaptándolo, la forma. Os tiene que quedar exactamente igual, de medida. Rematamos arriba. Le remallamos también, le hemos rematado como veis alrededor con cintas o remalladora. Cosemos la parte del costado hasta el pespunte. Y ahora empezamos a coser por la parte de abajo para cerrar el costado. Empezamos a coser donde hemos terminado el pespunte del bolsillo y cerramos la falda hasta abajo. Este sería el lado derecho de la falda. También pillamos ahí lo que es el fondo, justo en la costura. Y ya cosemos hasta el final, hasta el bajo. Ahora vamos a hacer el otro lado de la falda. Igual cosemos el fondo de bolsillo. Una vez que tenemos el fondo cerrado, ahora le sujetamos en la parte de arriba
el trozo que queda para que no quede suelto. Y en la parte un poquito más abajo también sujetamos lo que es el fondo al costado. Vamos a sujetar también el fondo de bolsillo en la parte de arriba de la cintura. Vamos a ir haciendo coincidir los piquetes de la parte de arriba y vamos a montar los tablones que lleva. Lleva 4 tablones en el delantero y otros 4 en la espalda. Los doblamos hacia el lado del derecho del costado y los sujetamos con un pespunta a la máquina. Hacer coincidir bien los piquetes y montar bien los tablones para que luego os coincida con el recorrido de la cintura. Estos serían los 4 de la espalda y ahora vamos a sujetar los 4 del delantero. Comenzamos a coser y vamos sujetando los tablones. Este sería el primero. El segundo. El tercero. Y este el cuarto. Procurar que quede el bolsillo abajo bien, que no quede arrugado ni nada. Le vamos a poner la cremallera, poneros una patilla para cremallera invisible para que resulte más fácil y la vamos a encarar derecho con derecho. Este es el lado donde está el bolsillo. Sujetarla si queréis con unos alfileres para que os resulte más fácil. Me he marcado el final para que luego la cremallera al cerrarla me coincida bien. Tenéis que meter lo que es la muesca que tiene de la cremallera justo en la patilla para que os quede lo más pegadita posible y no se abra. Abrir lo que es la boca del bolsillo para que no lo pilléis. Rematamos y ahora empezamos por la parte de abajo. Pero esto, como os resulte más fácil, también podéis empezar otra vez por la parte de arriba. Yo en este caso me he hecho la marca donde he terminado con la otra y justo a esa altura empiezo a coser el otro lado. Cuando llegamos al final la rematamos. Cerrarla para ver que os ha quedado bien cerradita la cremallera. Y ahora vamos a cerrar el costado, cortar la cremallera sobrante. Yo ya la he cortado. Y ahora cerramos la costura. Justo donde hemos sacado con la cremallera empezamos a cerrar el costado de la falda. Cosemos hasta el bajo y rematamos. Fijaros que yo voy remallando también y rematando las costuras. Estos serían los volantes, que serían 3 piezas de patrón, y vamos a unirlos. Estos serían 2 y ahora unimos el tercero.
remataríamos el bajo con un dobladillo de 1 y 1. Vamos a unir los 3 volantes. Esa sería la primera costura, esta sería la segunda costura. Y esta sería la última. Y dejamos unidos los 3 volantes que lleva la falda. Le vamos a hacer el dobladillo también. Ahora hacemos un dobladillo de 1 y 1. Rematamos. Y ahora vamos a pasar un punto a la parte de arriba para hacer el rizado del volante. A medio centímetro le pasamos un punto todo alrededor. Le vamos a pasar 2 puntos, uno al filo y luego otro paralelo, para cuando tiremos del hilo de la canilla no se rompa y no se hagan nudos, que sea más fácil rizarlo. ¿Veis? Ahora llegamos aquí y le hacemos otro paralelo. Si tenéis una patilla de rizar también podéis usarla, que os va a resultar más fácil. Tiramos de los hilos de la canilla, cogemos los dos hilos que tienen los pespuntes y rizamos. Y ahora la vamos a encarar con la falda. Adaptamos el recorrido del volante a la falda. Lo repartimos bien con los dedos para que quede proporcionado. Es mejor que lo hagáis un planteamiento primero más o menos para que repartáis bien el flojo antes de coserlo, para que así os quede mejor. Y por la parte donde está el rizado, por donde está el volante, vamos a empezar a coserlo a la falda, para que así podemos ir viéndolo y con el mismo tiempo vamos repartiendo con los dedos, lo vamos moviendo para que no haga grueso y no quede más frunce o más flojo en un sitio que en otro. Procurar que en los lados donde están las costuras, de taparlas con el rizado para que no se aprecien las costuras del volante. Ya rematamos y esta costura tenemos que remallar, la tenemos que soldar todo alrededor. Vamos a rematar el forro con la falda con el forro. Fijaros, esta es la abertura de la cremallera, encaro el derecho del forro con el del género y por la pestaña de la cremallera la levanto y vamos a sujetar el forro a la cremallera. Ese sería un lado de la cremallera y ese sería el otro lado de la cremallera. Igual, fijaros, encaro lo que es la cremallera con el forro y vamos a coserlo para que quede rematada por el interior la cremallera.
Luego le daríamos la vuelta y sujetaríamos el forro por la cintura. Sujetamos alrededor para luego poner la crema, la cintura y que esté sujeto el género y el forro. Comenzamos a coser por arriba y cosemos el forro en la abertura de la cremallera. El otro lado hacemos lo mismo, empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta arriba. Le damos la vuelta por el derecho y vamos a coser el forro al género por la parte de la cintura. Esta sería nuestra cintura, que le hemos pegado a la entretela, le hemos doblado el centímetro y la hemos doblado a la mitad. Ahora vamos a empezar a coser. Fijaros justo en el piquete que lleva para el cruce. La cosemos por el parte del revés de la falda. La vamos a colocar alrededor de la falda. Os tiene que coincidir de medida, si no los tablones no los habéis puesto bien. La adaptamos con unos alfileres para que veáis cómo tenéis que coserla luego. Coseremos alrededor. Vamos a empezar por la parte de donde lleva el cruce la cintura y la vamos a coser toda alrededor, adaptándola para que no se dé de sí y para que no se estire y no nos sobra recorrido al final. En el otro extremo nos tiene que quedar 1 centímetro. El centímetro de costura para poder cerrarla os tiene que quedar en el otro extremo de la cintura. Ahora la doblamos a la mitad, como veis, y la cerramos. La cerramos con el centímetro doblado hacia adentro, como veis, para poder luego rematarla. Este sería un lado. Cortamos la esquina. Le daremos la vuelta hacia el lado del derecho. Con la tijera sacar la esquina bien para que quede hacia afuera. Y ese sería el otro lado, el del cruce. Igual la doblamos a la mitad, con los centímetros hacia arriba, los dos, y cerramos. Y sacamos la esquina de la cintura con la tijera. El lado del cruce es donde se coloca el botón. Vale, nosotros colocamos el ojal. Y ya la envolveríamos hacia el derecho, como veis ahora, y la vamos a ir cerrando. Justo al borde del pespunte que le hemos hecho, la vamos a ir cerrando. Es una cintura ancha, entonces es mejor que la sujetéis con unos alfileres. Ahora le vamos a pasar un pespunte a la máquina para ir cerrándola. Metemos hacia arriba la costura y empezamos a coser. Vamos pasando un punto al filo.
Veis que yo estiro con las dos manos porque arrastra mucho. En mi máquina la verdad es que arrastra mucho y al final puedo que os haga bolsa. Entonces es bueno que vayáis estirando la tela para adaptarla. Este sería el lado donde está el taco, ¿vale? Que es donde va el botón. Y ya rematamos y terminamos de coser. Esta sería nuestra falda terminada. Este es el delantero y esta sería la espalda. Si te ha gustado este tutorial, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.